Buenas tardes, soy el licenciado Manuel Arnaud Gil, encargado de sala de esta audiencia, y para efecto de registro se indica que siendo las 12 horas del día 29 de julio del año 2015, nos encontramos constituidos en la segunda sala de audiencias en el séptimo piso del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Nuevo León, ubicado en la calle Juan Ignacio Ramón sin número, en el centro de Monterrey, Nuevo León. Día, momento y lugar que fueron señalados dentro del toque de apelación en el artículo 149/2015, derivado de la carpeta judicial 31/2015, que fue iniciada en contra de Arcelia Yael Ureña Frausto por hechos constitutivos de los delitos de abandono de personas, lesiones y responsabilidad profesional médica, asunto que es tramitado ante el juez de la región centro del Estado. Y el motivo de la presente audiencia es para que se desahogue la audiencia oral de apelación a que se refieren los artículos 440 y 441 del Código Procesal Penal vigente en la entidad, audiencia que será presidida por el licenciado Ángel Mario García Guerra, magistrado de la 12ª Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado. Recordándole a todos los presentes guardar el debido respeto y además apagar sus celulares o cualquier aparato de comunicación con los que cuenten, o bien ponerlo en modo de silencio o en vibrador. Pues de lo contrario, podrán ser sujetos a una multa, al arresto o a ser desalojados de esta sala de audiencias según sea el caso. Y de igual forma se les solicita a las partes que al tener uso de la voz hablen de frente al micrófono con voz fuerte y clara para que el registro de videograbación sea de calidad. Por otra parte, señor magistrado, le informo que las personas que habrán de intervenir a esta audiencia se encuentran presentes y se encuentran previa y debidamente identificadas. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. En el lugar y la fecha, hora señalados por el encargado de sala, se declara la apertura de la presente audiencia. Y para efecto de registro, voy a pedirles que se identifiquen en el micrófono. Empezamos con el Ministerio Público. Buenas tardes, magistrado. Soy el licenciado Juan Ángel Sarabia Cortés, agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación número 8, especializada en violencia familiar y delitos sexuales con residencia aquí en Monterrey, con medios de contacto para oír y recibir notificaciones, los ya proporcionados en mi escrito de recurso de apelación. Muchas gracias. ¿Hay algún abogado autorizado como coadyuvante de la Fiscalía? No existe, señoría. La parte afectada no se encuentra presente. Está notificados a la celebración. ¿Verdad? Muy bien. La parte afectada es... Son dos personas adultas mayores de nombres Elisa Hernández Flores y Rosa Berta Robledo Rodríguez. Muy bien. Y sí están debidamente notificadas, ¿verdad? Sí, Muy bien. Por conducto de las ofendidas, cabe hacer la aclaración porque una de ellas actualmente ya es finada. Okay. Por conducto de sus hijas, que son las que denuncian dentro de la carpeta, se encuentran debidamente notificadas. Muy bien, muchas gracias. ¿Por parte de la defensa? Buenas tardes, señor magistrado. Mi nombre es Galo Ariel Ureña Frausto. Soy abogado defensor de la doctora Yael Ureña. Mis datos personales. Nada más el puro nombre, abogado, porque sí, es para registro de la videograbación. Claro que sí, señor. Muy bien. ¿Y lo acompaña? Me acompaña la doctora Arcelia Yael Ureña Frausto, a quien le paso el micrófono. Muy bien. Soy médico cirujano y partero en pleno ejercicio de la profesión médica desde hace 38 años. Y solo especialista su en nombre, Alzheimer. si me hace favor. Arcelia Yael Ureña Frausto. Muy bien. ¿Usted la representó ante el juez de control? Así es, señor ¿Está magistrado enterado de los antecedentes del caso? Tenemos pleno conocimiento, estoy empapado del caso. Desde el inicio del presente procedimiento he tenido la defensa de este asunto. Perfecto. ¿Y usted está de acuerdo en que el abogado sea quien la represente en esta audiencia? Sí, él es mi abogado, señor. Perfecto. Pues, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, entonces habiendo cumplido con el registro, vamos a pasar a lo que sigue. No sin antes simplemente recordarles lo que seguramente ya saben. Conforme al artículo 437 del Código Procesal Penal de Nuevo León, el tiempo para interponer los agravios fue ante el juez de control. Se presentan por escrito, posterior a ello se les da vista para que se contesten, se cumple con el principio de contradicción y esta audiencia tiene la finalidad simplemente de que ustedes hagan sus alegatos orales, pero no es el momento
para introducir cosas nuevas ni para ampliar los agravios. Con eso en mente, se le concede el uso de la palabra al fiscal para que haga sus alegaciones en virtud de que fue usted el que solicitó esta audiencia y lo vamos a escuchar con atención. Gracias, magistrado. La Fiscalía solicitó el desahogo de esta audiencia, como bien lo advierte, no para expresar los agravios, pues de antemano lo sabemos que ya se expresaron mediante escrito siguiendo las reglas del Código Procesal Penal en el Estado, sino únicamente para enfatizar ciertos puntos en el sentido de el escrito interpuesto, ¿no? Básicamente, el punto que quiero transmitirle a usted, magistrado, es el punto de la postura que toma el juez de control ante el conflicto que se le puso en su conocimiento, el cual fue determinar, o más bien, no estar en condiciones de determinar lo concerniente al tema de la vinculación a proceso que se le solicitó en contra de la imputada Arcelia Yael Ureña Frausto. Y esto se deviene de que él tomó en cuenta que previamente a esa solicitud nueva de vinculación a proceso ya había dictado un juez de control una opinión de no vinculación a proceso por los delitos que se le atribuían, que es el delito de abandono de personas y el de lesiones. Sin embargo, debe decírsele que desde la formulación de imputación que se le hizo a este juez de control de la región centro, se le hizo saber esta situación y que se estaba atendiendo a una imputación diversa, con una calificación legal diversa a la que ya se había resuelto en su momento, y que también se iban a valorar diversos datos de prueba que no habían sido valorados ni ponderados por ningún juez. ¿Y la no vinculación anterior a la que usted hace referencia, se conformaron con ella? Sí, es una determinación que no hubo recurso, que atendió a un diverso numeral, el artículo 335, y que se recalificó, se formuló imputación nuevamente por el artículo 336 al considerar que las víctimas podían encontrarse en un riesgo cualquiera, un peligro cualquiera, conforme a esta. Y fue un juez diverso el que emitió este pronunciamiento, que es con el que sí se están inconformando. Exactamente. Otro de los temas fue pues, que no apreció correctamente lo que son las pruebas desahogadas en esa audiencia, como fueron unas videograbaciones, tanto de una inspección que llevó a cabo la INAPAM, que es un Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores, en un asilo que es propiedad de la imputada y en donde acontecen los hechos, y una videograbación de una llamada telefónica de una de las empleadas que se dedicaba como enfermera, que les hizo saber a los ofendidos las situaciones en las que se encontraban su madre, concatenado con los diversos medios de prueba que una vez que reproduzcan la videograbación de la audiencia los podrá apreciar de forma directa. Otra de los puntos torales que es importante resaltarle en cuanto a la responsabilidad técnica, médica y administrativa fue que el juez de control consideró que no había elementos suficientes y aptos para tener por acreditado el hecho. Y nosotros consideramos que en la etapa procesal en la que nos encontramos, como lo es la vinculación a proceso, no se necesita tener ese grado de acreditación, sino la probabilidad de que se haya cometido este hecho y de que la imputada lo cometió. Y de igual forma le resta valor a las pruebas que fueron desahogadas ante su presencia, que son los temas torales, ¿no? Otra de las observaciones que se hizo en el escrito fue que se desahogaron 2 pruebas por parte de la defensa, 2 pruebas testimoniales a cargo de una doctora, Laura Mares Ureña, y de una enfermera, María Fernanda Izquierdo Sauceda, quien fueron sometidas a interrogatorios y contrainterrogatorios respectivos, y que además consideramos también robustecen un poco la teoría de los hechos que se le atribuyen a la imputada, al referir que efectivamente en el asilo donde ella se encontraba estaban bajo responsabilidad de la doctora Yael Ureña Frausto las víctimas, y robustecen las lesiones que sufrieron al estar ingresadas en estos hechos. Es básicamente por el motivo por el cual se solicitó la audiencia, hacer un poco hincapié en estos 2 puntos, además de todas las consideraciones que ya fueron expresadas por escrito. Muy bien, ¿es todo, abogado? Es todo. Muy bien, por parte del defensor, nada más lo mismo, le suplicaría que se concrete a lo que escuchó en esta audiencia
y si va a hacer alusión a sus alegaciones, que no se extienda a lo que ya está por escrito, por Claro favor. que sí, señor magistrado. Abogado, nada más le voy a pedir que direccione el micrófono para que pueda quedar el registro de videograbación, por favor. Aquí un poquito más aquí. Sí, por favor. ¿Se escucha bien? Sí, nada más fue esa la indicación de la cabina de control, pero sí se escucha Ok. bien. Señor magistrado, en relación a lo manifestado por el ciudadano agente del Ministerio Público, hago de su conocimiento lo siguiente. El agente del Ministerio Público acude el día 19 de mayo de 2015 a solicitar la vinculación, donde se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso en contra de mi representada, de la doctora Arcelia Yael Ureña Frausto. Y cuando nos vincula a esta audiencia del día 19 de mayo de 2015, lo hace exactamente con los mismos antecedentes probatorios que el agente del Ministerio Público expuso el día 16 de abril de 2015. Todos los elementos probatorios los ofrece de nueva cuenta, hace un refrito, hace una representación, presenta nuevamente todos los antecedentes que presentó mediante audiencia de vinculación a proceso celebrada el día 16 de abril de 2015 ante el juez de control. Le voy a hacer una observación importante, señor magistrado. En esa audiencia de vinculación se decretó la no vinculación, no porque no haya... ¿En la primera o en la segunda? En la primera audiencia se decreta la no vinculación a proceso de la doctora Arcelia Yael Ureña Frausto, no porque el agente del Ministerio Público no haya llegado evidencias suficientes, sino porque declara el juez determinantemente que no existía delito. Nosotros en esa audiencia acompañamos pruebas, aportamos pruebas, desahogamos pruebas y pudimos demostrar fehacientemente que no existía delito. El juez, como conclusión, determina que no existe delito. Asimismo, el agente del Ministerio Público debió de haber hecho uso de su derecho de recurrir la resolución que le afectaba. No sé por qué motivo, pero no lo hizo. Dejó que corriera el término y le causó firmeza dicha resolución. Por lo tanto, existe una resolución firme que declara terminantemente la inexistencia del delito. Ahora bien, el agente del Ministerio Público presenta el día 14 de mayo una nueva imputación, exactamente con los mismos elementos que ya habían sido ponderados, analizados y que estaban debidamente ya resueltos por la autoridad judicial. Y el día 19 de mayo de 2015 acudimos a la segunda audiencia de vinculación, en donde el agente del Ministerio Público, es cierto, anexa los mismos elementos y solamente agrega a su pretensión una grabación de audio, agrega una videograbación obtenida ilícitamente por el Instituto Nacional de las Personas Adultos Mayores, quienes ingresaron a ese domicilio, al domicilio de la doctora Yael Ureña, sin orden de cateo, golpearon a las personas para entrar y está afortunadamente todo videograbado. En la primera audiencia, se ofreció la videograbación obtenida por el circuito cerrado con que cuente el asilo. Y afortunadamente, gracias a que teníamos esa videograbación, pudimos demostrar la falsedad, la distorsión con que ha venido actuando el agente del Ministerio Público de una manera muy perversa. No sé cuál es el motivo tan personal que tienen para destruir la trayectoria, porque los elementos, las evidencias que recuperaron en esa inspección que hicieron y que posteriormente la gente la presenta en la audiencia de vinculación, se aprecia claramente la falsedad, y precisamente por eso el juez en la primera audiencia de vinculación determinó que no existe delito. Ahora bien, aparte de la videograbación, del registro de una llamada telefónica, y es todo lo que el agente del Ministerio Público agrega. Nosotros en la audiencia de vinculación, desde la audiencia de imputación, le solicitamos al juez de control que nos diera la posibilidad, como un derecho que tenemos, de ofrecer y desahogar pruebas en la audiencia de vinculación. Para tal efecto lo hicimos. Y en la misma audiencia de vinculación, señor magistrado, pudimos demostrar que era falso lo que estaba manifestando el juez. Pudimos demostrar que... Perdón que lo interrumpa, Perdón, que estaba abogado. demostrando el agente del Ministerio Público. Perdón que lo interrumpa. Sí, sí. Esas cuestiones ya fueron materia de análisis de contradicción ante el juez. Yo le suplicaría que se refiera a los agravios que presentó el Ministerio Público y que me conteste o me haga las alegaciones con relación a los agravios,
porque aquí lo que se va a resolver es exclusivamente si son procedentes o no los agravios del Ministerio Público. Sí, señor magistrado, voy a sintetizar más mi exposición. Muy bien. Entonces, así las cosas, manifestamos que los planteamientos, inclusive los agravios que están manifestando la gente del Ministerio Público, están totalmente infundados, no tienen sustento de ninguna especie. El señor agente del Ministerio Público carece y careció de evidencias y de antecedentes probatorios para haber planteado, aún en los estándares más bajos, una imputación en contra de la doctora Yael Ureña. Igualmente también en relación a la responsabilidad técnica médica que le atribuye a la doctora, hicimos nuestra exposición debidamente en el contenido del escrito de contestación de agravios presentado por la gente del Ministerio Público, el cual se hace una exposición detallada. No voy a entrar en materia de ella porque evidentemente nos llevaría mucho tiempo, señoría. Y ya forma parte de los autos. Y ya forma parte de los autos y obviamente ustedes como autoridad revisora le harán el escrutinio correspondiente. Así será. Pero definitivamente, señor, tenemos certeza de que la doctora Arcelia Yael Ureña Frausto es inocente de los cargos que le está imputando el agente del Ministerio Público. Y es todo lo que tenemos que manifestar como defensa. Muy bien. ¿Algo que quiera decir en relación a lo que acaba de escuchar? Nada más. Únicamente que serán apreciados por usted, magistrado, los videograbaciones, los registros que hay dentro del TOCA que actualmente se encuentra integrando para que emita su resolución. Muy bien. Bueno, entonces, antes de concluir, lo que resta conforme al artículo 441 de la ley que hemos mencionado es concederle el uso de la palabra, en caso de que así desee hacerlo, a la señora Arcelia Yael Ureña Frausto, doctora, y le sugiero que antes de que me responda, primero lo consulte con su abogado la pertinencia o no de que haga alguna manifestación en esta audiencia. Sí, gracias, señor magistrado. Soy médico, 38 años como médico cirujano y partero y 20 años trabajando con enfermos de Alzheimer. Cuando llegó la señora Rosa Berta, me entregué completamente a ella en trabajo, con profesionalismo, con dedicación, con amor, con cuidados. Es falso todo lo que están haciendo contra mí. La señora que se cayó y se fracturó desde su propia altura tenía 28 enfermedades y realmente lo único que hice fue darle mucha atención, cuidados, profesionalismo, amor. Soy inocente. Soy inocente. ¿Es todo? Es todo, señor magistrado. Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguna otra manifestación o petición que quieran hacer? Ninguna, señor. Muy bien. Entonces, habiendo agotado la finalidad de esta audiencia y siendo las 12 horas con 20 minutos del mismo día señalado al inicio, se da por concluida esta audiencia y se les informa a las partes que la resolución será dictada en el término que establece la ley y en su oportunidad les será notificada a cada uno de ustedes. Gracias. Gracias, señor magistrado.